Buenas tardes, el profesor está todavía aceptando compañeros, así que en unos segunditos ya arrancamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? sí. Bien, perfecto. Seguía hablando yo, no me había.
dado cuenta del horario que se corta cada hora. Vamos a retomar desde el momento que comenzó a cortarse. Díganme ustedes, La En lepra, lepra. profesor. Marisela, En En lepra. lepra. en lepra. Bueno, a ver. Bueno, mientras el profesor busca la diapositiva de las lepras, le quisiera comentar de que la lepra, si bien hoy en día no es tan común, pero sigue latente. No sé si conocen el Hospital Sommer. El Hospital Sommer fue un hospital que se creó en las afueras del conurbano, está en General Rodríguez, como en medio del campo, digamos, una forma literal de decirlo, que es una colonia. Ahí dentro del Hospital Sommer está la colonia de los leprosos que todavía hoy viven ahí. En la época donde era muy común la lepra, aquellas familias o integrantes que tenían lepra, los aislaban en esa colonia, que es donde ahora está el Hospital Sommer, y ahí ellos tenían su casa, sus supermercados, era una colonia de leprosos, perdón, que todavía siguen existiendo esas colonias porque todavía hay gente que vive ahí en el Sommer que son parientes de los parientes de los parientes de los parientes. Tienen escuela, tienen supermercado, tienen su propio banco, tienen todo ahí, dentro de la colonia donde está ubicado el Hospital Sommer, porque es el tratamiento de cabecera. Si a una persona tiene alguna sintomatología, si bien la sintomatología aparece aproximadamente después de los 10, 15 años, cuando se diagnostica, se los aísla a las personas para que no siga propagándose. Así que todavía está en vigencia. Si bien no está de una manera, nosotros por ahí decimos, aislaban a las personas con lepra, pero gracias a ese aislamiento se cortaron los contagios de la lepra. Y si alguna persona hoy en día, que no es común, llega a tener lepra, se lo lleva a la colonia. Perfecto. Bien, bien por el aporte también. Y bueno, vamos a retomar un poquito de la microbiología con respecto a la lepra. Sí, sí, no se vieron. Y lo que dijo Celeste es fundamental, lo que se dice. Era una enfermedad que abundaba bastante, sobre todo en Europa en sí. También se los aislaba, porque si bien no es una patología hoy en día muy común, pero sí está latente y puede llegar a contagiar. Entonces, básicamente lo que tenemos que saber sobre esto, voy a sacarlo, así podemos interpretar los nombres y saber quién produce la lepra. La lepra está producida por un bacilo, una bacteria, ¿sí? Denominada bacilo de Hansen o el Mycobacterium leprae. Este tipo de microorganismo se transmite por vía respiratoria, a través de aerosoles. Mientras nosotros hablamos y tenemos la gotita de flush, podemos llegar a contagiar a alguien si la persona tiene el bacilo en el organismo. Este microorganismo crece muy lentamente, como dijo Celeste, tarda aproximadamente 10, 15 años, porque mientras tanto se va incubando. Todo depende también de su grado del sistema inmunológico de la persona. Este tipo de microorganismo, esta bacteria, va a afectar al sistema nervioso. Ahora bien, ¿por qué va a depender del sistema inmunológico la lepra? Bueno, si el sistema inmunológico es eficiente ante este bacilo, va a generar ciertas características. Si este sistema inmunológico de la persona no es eficiente, genera otro tipo de lepra. La bacteria en sí es la misma, pero va a afectar de distintas formas. Si la respuesta inmunológica es eficiente, como pueden apreciar, se denomina lepra tuberculoide, ¿sí? La lepra tuberculoide es para personas que tienen lepra, pero con un sistema inmunológico eficiente. Genera lesiones diseminadas, ¿sí? Engrosamientos también de la piel palpable y afecta
a los nervios periféricos y nos genera áreas de dolor, es decir, estas áreas tienen como anestesiadas. Entonces, hay ciertos grados de deformidad, cierto grado de engrosamiento por parte de la piel, pero no es tan degenerativa como la lepra lepromatosa que ocurre en personas que tienen la lepra, pero con un sistema inmunológico ineficiente. Fíjense que produce, en este caso particular en la foto, engrosamiento de la piel de la nariz, de los lóbulos de la oreja, la frente, y eso se denomina facies leoninas, que es muy característica de la lepra lepromatosa. Entonces, un microorganismo que se transmite a través de aerosoles lo produce el Mycobacterium leprae y depende del sistema inmunológico si es lepromatoso o tuberculoide, ¿sí? El tratamiento de la lepra, si lo dijo Celeste también, y es muy propio de personas que lo tienen y tienen que estar aisladas, ¿sí? Porque es de contacto respiratorio, y lo que puede llegar a tener sus tratamientos con distintos tipos de antibióticos son bastante extensos, es decir, están años con antibióticos para poder sacarle la lepra de la persona. De todas formas, si tiene algún grado de deformidad, eso no se cura, ¿sí? Pero sí pueden erradicar el microorganismo del cuerpo de la persona. ¿Está bien? Bien, vamos a ver de nuevo la fotito de la piel, porque vamos a empezar a ver infecciones, ¿sí?, de la piel denominadas piodermas cuando afectan a la piel de una forma leve o moderada. Nosotros habíamos empezado, o sea, se había terminado, se había cortado y yo seguía hablando sobre las piodermas. Los más comunes de las piodermas que vamos a ver es el impétigo, ¿sí? Que esta es una infección superficial que afecta generalmente a niños. Se generan como vesículas, como pueden apreciar, ¿sí? Son lesiones que pueden ocurrir tanto en la cara, en los brazos de los infantes, y que estas vesículas al romperse forman como una costra tipo acaramelada, ¿sí? Que cuando la tocan o cuando se rascan, eso puede llegar a generar transmisión a otras partes del cuerpo o a otra persona. También estas vesículas generan picazón y la persona, el niño, empieza a rascarse, ¿sí? Por eso puede llegar a ser una autoinfección en distintas partes del cuerpo porque el microorganismo se encuentra en las uñas de la persona y transmite este mismo microorganismo por la persona en sí. El Streptococcus pyogenes es una bacteria, es lo más común del impétigo. Otro tipo de infecciones que son bastante comunes también es la foliculitis. ¿Qué sucede con esto? Bueno, son pápulas, ¿sí? Eritematosas, ¿saben qué son eritemas? ¿Saben lo que es un eritema? Por eso me di cuenta de que no había gente, porque no me respondían. ¿Alguien sabe lo que es un eritema? No. ¿No? Un eritema es una zona de la piel enrojecida, que se encuentra lastimada, lesionada. Los inicios, por ahí si ven Médica 1, los inicios de una úlcera por decúbito empieza con un eritema, una lesión de la piel que está enrojecida, ¿sí? Entonces, los foliculitis también tienen eritemas, pero es por el folículo piloso, ¿sí? Que personas que se afeitan, puede llegar a ingresar microorganismos por lesiones chicas, minúsculas, del folículo piloso, e ingresan microorganismos ahí que afectan de una forma local, ¿sí? Entonces es muy común en personas con barbas, por ejemplo, que se infectan los folículos pilosos, y ahí
se genera una foliculitis. El Staphylococcus aureus es el microorganismo que se encuentra en la piel y, digamos, de una forma oportunista, ingresa esa lesión a esa piel lesionada y genera foliculitis, ¿sí? Ahora bien, un poquito más grave en sí, porque es como un nódulo mucho más profundo y doloroso que posiblemente llegue a formarse por una foliculitis, es un forúnculo, ¿sí? Es muy común en zonas donde hay mucha fricción y donde hay muchos folículos pilosos también. Se puede dar en cualquier lado del cuerpo, en sí, cara, cuello, axila, glúteos, rodilla. Y esto lo que hace es unión de muchos forúnculos, es decir, mucha foliculitis y mucho almacenamiento de, de estos microorganismos, generan una supuración excesiva, ¿sí? Que se llama forúnculo. Es bastante dolorosa, es bastante limitante dependiendo de la zona del cuerpo donde se vaya a encontrar, pero puede llegar a necesitar inclusive tratamientos con antibióticos o tratamientos quirúrgicos. Puede haber un cirujano que necesita hacer una incisión para poder erradicar todo este material purulento que se encuentra almacenado, encapsulado en esa región, para disminuir el dolor y facilitar el tratamiento o la movilidad de la persona. Es muy común, como les digo, de la foliculitis que aumente el riesgo de la producción de un forúnculo. Ahora bien, otro tipo de lesiones, pero un poco más complejas, ¿sí? Pero también afecta al tejido de la dermis, puede llegar a ser la celulitis o la erisipela. Todo depende de la extensión. Lo mismo, ¿sí? Ven, pueden llegar a apreciar el color de la piel. Bueno, ese tipo de color se denomina eritematosa. ¿Qué quiere decir? Que hay un color rojizo, rojo, hay edema, ¿sí? Una retención de líquido. Puede llegar a haber bordes, fíjense los bordes que no son tan precisos en sí, calientes, ¿sí? Dolorosas. ¿Y se acuerdan lo que es adenopatías? ¿Saben lo que es una adenopatía? No. Tampoco. La inflamación de los ganglios linfáticos, ¿sí? Pueden llegar a tener adenopatías, fiebre y mucho malestar. Dolor a la movilización, malestar general, fiebre, ¿sí? Es muy común en las personas, por eso es importantísimo que las personas que padezcan de celulitis, que se da mucho en los miembros inferiores, acudan al médico y tengan un rápido tratamiento, porque puede llegar a terminar en tromboflebitis, ¿sí? Una flebitis, o puede llegar a desencadenar una bacteriemia. Sí, saben lo que es una bacteriemia, ¿no? ¿No? Bacteriemia, Sí, bacterias en la sangre era. sí. Presencia de bacterias en la sangre que puede diseminarse a todo el organismo. Es bastante complejo, pero este tipo de infecciones en la piel puede desencadenar que termine en una bacteriemia, en una sepsis, ¿sí? El Staphylococcus aureus es fundamental. Y la erisipela también es una lesión, también, pero es más superficial que la celulitis. También es un poco más como limitante de la zona, ¿sí? Pero es más superficial que la celulitis. No siempre desencadena una bacteriemia o una tromboflebitis. Puede llegar inclusive a generar lesiones a piel tirante o a generarse también úlceras en el miembro inferior, pero es menos compleja que una celulitis, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar con las infecciones necrosantes. Fíjense que el tejido subcutáneo, ¿sí? La hipodermis, puede llegar a tener
una parte que se denomina fascia superficial o fascia profunda. Son infecciones, las infecciones necrosantes, que van progresando, ¿sí? Producen inflamación, necrosis de la piel. ¿Saben lo que es la necrosis? ¿Saben qué es? ¿Saben lo que es necrosis? ¿Profe, no es úlceras por presión? No. Tejido cicatrizado. Necrosis es la muerte del tejido, ¿sí? Por eso estas son infecciones necrosantes, es decir, las fascitis necrosantes o gangrena gaseosa son dos tipos de infecciones que genera muerte de la piel o del tejido o del músculo o de donde sea. Pero algo necrótico es algo de un tejido muerto, ¿sí? Entonces, la fascitis necrosante y la gangrena gaseosa entra dentro de esta clasificación de infecciones necrosantes. Un paréntesis, si ustedes al escuchar la grabación escuchan algo distinto a esto, es porque cuando se cortó estaba hablando, así que ahora volvemos a retomar de nuevo desde ahora, ¿sí? Bien. Las infecciones necrosantes ingresan las fascitis necrosantes y gangrena gaseosa. ¿Qué podemos decir de la fascitis necrosante? Son un tipo de infecciones que se pueden llegar a dar por bacterias que se encuentran en la piel, ¿sí? O sea, son como si fuesen microorganismos oportunistas que se encuentran en la vía respiratoria o en la piel misma e ingresan al cuerpo por alguna ruptura de la piel. Esta fascitis necrotizante se puede dar, o al menos por experiencias que yo los he visto, en situaciones donde se colocan accesos periféricos, pero de una forma errada, ya sea la técnica mal, porque estamos administrando medicamentos que son dañinos para la piel o para los tejidos que están por fuera de la vena, o por utilizar materiales que no están estériles, en el sentido de reutilizar materiales, no en otros pacientes, sino pinchar o punzar con un mismo avocat, una misma catéter a un paciente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros punzamos, eso ya no sirve. Y por ahí una mala técnica punza en varios lugares distintos con el mismo catéter y puede realizar que los microorganismos que se encuentran en la superficie ingresen directamente. Entonces, es muy común la fascitis necrotizante, que son bacterias comunes que se encuentran ya sea en la vía respiratoria o ya sea en la piel misma, que ingresan de una forma más, digamos, más profunda de la piel y generan infecciones, ¿sí? Puede llegar a ser una lesión, una quemadura, un rasguño. Por eso es muy importante para las personas que tienen quemaduras que las traten, las vendan y que traten de que no tengan tantos microorganismos, porque pueden llegar a terminar con distintos tipos de lesiones como la fascitis, ¿sí? Entonces, esto se genera necrosis, que es la muerte del tejido. Generalmente la fascitis necrotizante no afecta al tejido subcutáneo, ¿sí? Es de la fascia superficial, como habíamos visto, ¿sí? La fascia superficial. Y lo que vamos a ver en la zona es, primero principal, eritema. Puede llegar a estar caliente. Al inicio puede llegar a ser muy doloroso. Después, cuando se destruyen las vías del sistema nervioso periférico, ya no siente dolor. Es decir, lo van a ver todo necrosado, pero la persona no siente dolor. Lo mismo, como dijo su compañera, de una úlcera por decúbito, un grado 4 de una úlcera por decúbito, van a ver como si fuese un hueco en la persona, pero la persona capaz que no siente nada en esa zona, ¿sí? Esas zonas negras, negruzcas, están con necrosis. Bueno, acá pasa lo mismo, pero es una infección. Entonces, surgen ampollas, se vuelve bastante oscuro esa zona, empieza con necrosis, va a tener fiebre alta y existe mucho riesgo de algún tipo de toxicidad, es decir, que los microorganismos que se encuentran allí
puede llegar a desencadenar como una bacteriemia y terminar en todo el organismo, ¿sí? Por eso es fundamental el tratamiento rápido de este tipo de microorganismos, que la gran mayoría de las veces son bacterias. Otro tipo de lesiones que también vamos a poder llegar a apreciar es la gangrena gaseosa, ¿sí? Es el Clostridium perfringens, es el que produce la gangrena gaseosa. Esto se da generalmente por un tipo de contaminación de la herida. Puede llegar a ser producto de una celulitis, por ejemplo, ¿sí? Es muy mortal, fíjense también, el pie o cómo se encuentra, porque este Clostridium perfringens lo que genera es una toxina, ¿sí? Que lo que hace es ir eliminando parte del tejido, lo vuelve necrótico, lo vuelve un tejido muerto. Se da mucho en heridas que son profundas y que se encuentran contaminadas, o por ejemplo en personas que están con alguna amputación o alguna fractura expuesta, porque ingresa el microorganismo. Entonces, una persona que se encuentra en la calle o que tuvo una fractura expuesta o que no se hace los cuidados correspondientes, puede llegar a ingresar el Clostridium perfringens y generar una toxina que genera la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa, la gangrena básicamente es cuando empieza a morirse el tejido, ¿sí? Inclusive tiene un olor característico como a podrido. Entonces, esto puede llegar a generar gangrena gaseosa y es muy común en pacientes que tienen amputaciones, en pacientes que tienen fracturas expuestas, en quemaduras, porque ingresa el Clostridium perfringens, ¿sí? Son zonas que inclusive pueden llegar a estar en contacto con tierra o en el medio ambiente, pero cualquier persona podría padecerlo, pero necesita principalmente que ingrese de una forma profunda. ¿Cómo se encuentran acá? Lo que pueden llegar a ver, fíjense, ¿sí? Músculos pálidos, no tiene elasticidad, al corte no sangra, entonces se encuentra como la piel amarilla, ¿sí? Si lo palpan ustedes, podrían llegar a sentir por la producción del gas, ¿sí? Es como si tuviera gas, es un movimiento, un ruido que se denomina crepitación, ¿sí? Es algo que crepita, hace como un ruido como del pelo, ¿sí? Cuando ustedes si se tocan el pelo, escuchan mientras lo van moviendo al pelo, bueno, parece un movimiento así, como crepitante, ¿sí? Esto puede llegar a generar, porque eso es muy mortal, puede llegar a generarle shock, paro cardíaco, paro respiratorio y la persona puede llegar a morir. Y es fundamental el tratamiento, la extirpación de todo material infectado de ese tejido, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos llegar a apreciar, sobre todo a nivel nosocomial? Las infecciones de las heridas quirúrgicas, por ejemplo, es una de las principales complicaciones de la cirugía. Es muy común en las infecciones nosocomiales. Por eso tenemos que tener mucho recaudo cuando estemos cuidando pacientes que tengan heridas quirúrgicas profundas. También una infección de la herida nos va a dar una relación directa con el tipo de institución, con el tipo de materiales que se están utilizando para la producción de ese tipo de cirugía. Es decir, si hay mucha prevalencia de infecciones de heridas quirúrgicas, bueno, hay algo que está contaminado, puede llegar a ser propenso al mismo paciente o el quirófano no se encuentra del todo tan descontaminado, la limpieza o los materiales que se utilizan, hay algo que pueden llegar a apreciar que puede llegar a generar que haya infecciones de heridas quirúrgicas. Les reitero, a veces puede ser propio de la flora del paciente o
también puede llegar a ser un factor el entorno, como el personal de salud, los materiales, el quirófano. Siempre hay, o al menos existen, ciertos protocolos. Para eso están todos los protocolos, para seguirlos. Pero puede llegar a haber algún fallo o en algo que genere que haya muchas infecciones dentro de algunas instituciones, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué podemos llegar a encontrar dificultades con las infecciones de las heridas quirúrgicas? Primero principal, porque se pueden confundir con los signos y síntomas propios de la cirugía, porque genera dolor, inflamación, ¿sí? Fiebre. A veces es muy común que los pacientes que salen de cirugía presenten una fiebre, pero no infecciosa, sino propio del proceso de la cirugía en sí. A veces cirugías gastrointestinales pueden llegar a generar fiebre como un mecanismo de defensa propio del cuerpo. Ahora sí, lo que no es común y debería sí llamarles la atención mucho es la dehiscencia. ¿Qué es la dehiscencia? Bueno, cuando las suturas del cuerpo empiezan a abrirse, los puntos empiezan a abrirse, empiezan a notar un material purulento, podrían llegar a sentir inclusive mal olor. Esto no siempre se da en un corto tiempo, puede llegar a empezar la sepsis a partir de las 48 o 72 horas de las intervenciones o semanas posteriores si hay prótesis, por ejemplo, algún reemplazo de alguna prótesis. Entonces puede llegar a generar algún tipo de signos y síntomas o algún signo de alarma para este tipo de infecciones. Pero la dehiscencia, que quiere decir la apertura de la sutura, no es nada común, ¿sí? Eso es fundamental que lo pueden apreciar, o los bordes irregulares o los bordes que se encuentran con mucha inflamación, material purulento, pueden llegar a ser signos de infección. Eso es para acudir al médico. Y las infecciones de heridas quirúrgicas, como les dije, puede presentarse a partir de las 48 horas de la cirugía o si es reemplazo de alguna prótesis a las semanas, ¿sí? Y otra de las enfermedades en sí, que más bien es fundamental por el hecho de esto de las heridas quirúrgicas o de las infecciones por heridas, es el tétanos. El Clostridium tetani es la causa del tétanos. Y este tipo de microorganismos se encuentra en la tierra, en el suelo, inclusive cuando alguien se lastima con algún material cortopunzante y no se sabe muy bien si tiene las vacunas, la antitetánica, se lo aplican, ¿sí? Este microorganismo produce esporas que ingresan por una herida que es profunda y esto se disemina. Esta afección va a afectar al sistema nervioso, esta toxina, ¿sí? La del tétanos, y en las terminaciones nerviosas. ¿Qué tiene de característico el tétanos? Bueno, produce espasmos musculares prolongados, inclusive dolorosos. Fíjense cómo puede llegar a tener un tipo de contracciones de los músculos voluntarios de la cara que se denomina risa sardónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la toxina del tétanos influye sobre las terminaciones nerviosas musculares. Al avanzar esta patología, produce algo denominado opistótonos, ¿sí? Que es como una curvatura que la persona adopta como una postura de un arco, ¿sí? Que a veces solamente es que está en contacto con los talones y la nuca, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes que tienen tétanos terminan muriendo por parálisis respiratoria. Por eso afecta a las terminaciones nerviosas y produce shock y muerte. Por eso es muy fundamental, primero y principal, la profilaxis, ¿sí? La triple viral, o personas que trabajan en el sistema de salud,
que se apliquen la antitetánica cada 10 años, porque ya les digo, el ingreso de las toxinas del tétanos puede llegar a generarle una muerte, y el tratamiento es con antibióticos y relajantes musculares. Pero ya les digo, el grado o al menos las probabilidades son mucho mayores cuando la persona tiene tétanos de fallecer, ¿sí? Más que nada es para hacer un poco de hincapié en la prevención de las enfermedades virales y de las enfermedades bacterianas, que algunas son bastante complejas, o también tener nociones sobre qué tipo de enfermedades podemos llegar a encontrar. Hay muchísimas más enfermedades de las que pudimos decir. La idea también de este curso es que tengan ciertas nociones básicas y a la vez complejas, y que ustedes también puedan indagar sobre las ramas de la microbiología para poder prestar atención, para poder ser mejores profesionales y tener conocimientos sobre las distintas cosas que pueden llegar a encontrarse en el rubro de la salud. Básicamente lo que les quería decir es, bueno, esto, sobre todo en sí el hecho de que existen todas estas patologías y más, y bueno, que con esto ya terminamos la cursada de microbiología. No quiere decir que van a dejar de investigar, de indagar o de tener nociones que por ahí les llamen un poco la atención, y poder tener las herramientas bibliográficas y también esa intención de indagar en la bibliografía o de las cosas que se les presentan para que ustedes los puedan estudiar. Así que con esto termino la clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir. Hola, profe. Sobre los tétanos que hablaste, yo lo tengo en el apunte, pero igual lo tenemos que investigar para darle parcial, ¿no? Entra. Está todo lo que yo saco está de su apunte en sí. Posiblemente algún que otro dato en particular sobre las experiencias vividas a nivel clínicas, a nivel laborales, pero no se toma nada que no sea de la bibliografía. Así que absolutamente casi todo está ahí, salvo algunas cosas que habré agregado, pero no son las cosas que se toman, sino lo que se encuentra en la bibliografía es lo que nosotros estipulamos que aprendan. Recuerden que el parcial y los 2 recuperatorios se toman basados en los temas que se vieron en clases, pero recuerden que aquellos que van al final, el examen se saca completamente del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes dejan pasar este final de diciembre, si no promocionan y lo quieren dar en febrero, no se basen en únicamente lo que se vio en clase, tienen que basarse en el libro. Por eso, vamos a dar la clase de apoyo, vamos a incentivarlos para que puedan promocionar ahora, porque después, si tienen que dar el final, puede ser que les toque otro profesor, puede estar el profesor de la mañana, puede haber otros profesores de la cátedra, de la escuela de enfermería, y les van a tomar contenidos del libro nada más. Perdón. Por eso aprovechen para promocionar la materia. Recuerden que micro la necesitan tener aprobada para poder pasar a segundo año. Y es una materia corta, si bien tiene mucho contenido porque son muchos nombres que por ahí uno se mezcla. Después en la clase de repaso vamos a centrarnos bien en los temas del examen, así que aprovechenla también. No todas las materias cuentan con clases de apoyo para ayudarlos, así que bueno, traten de aprovechar todo lo que se les brinda ahora que tenemos y esperamos seguir teniendo universidad pública. Aprovechen todos los recursos con los que cuentan. Y también obviamente siguen contando con nosotros después si promocionan y no nos ven más. Cualquier duda o consulta también cuentan con nosotros, saben que estamos siempre presentes para lo que necesiten. Si bien es una materia corta, pero bueno, mucho contenido. Y bueno, espero que les vaya bien a todos. Nos estaremos encontrando en recuperatorio y en el examen, en el parcial yo no voy a estar, pero bueno, en los recuperatorios sí. Pero van a estar con Guille, que también, si bien es serio, es una persona con la cual ustedes pueden hablar si tienen algún inconveniente o duda.
cuentan siempre con nosotros porque el día de mañana vamos a ser colegas, así que nosotros no nos creemos superiores a nadie porque también fuimos alumnos y seguimos siendo porque nos seguimos profesionando. Así que, bueno, suerte en la Nato, los que vayan a rendir, y un gusto haber compartido esta cursada corta, pero bueno, espero que les haya enriquecido la información y que les ayude para tener más cuidados con los microorganismos en el tema de las prácticas. Muchas gracias, profe. Bueno, si no tienen nada más, los despido. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias, Rocío, también. Grupo de alumnos, un placer. Y bueno, nos vemos el viernes de la semana que viene en persona para el examen. Y les recuerdo, tomen todos los recaudos para no perderse buscando el aula o trayendo los materiales como para poder rendir en las mejores condiciones. Éxitos a todos, buen fin de semana. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, Celeste. Chao, profe. Chao.